Hola socias y socios de Sodiman Constructor. Al momento de construir o remodelar una vivienda, elegir correctamente el material del tabique es una decisión clave. Actualmente los materiales más usados para construir la tabiquería son la madera y los perfiles galvanizados. Pero ¿cuál conviene elegir según su proyecto? Quédese y descubra los puntos técnicos que debe conocer antes de tomar una decisión. Aquí comienza lo mejor. Los tabiques generalmente se construyen de madera o perfiles galvanizados. Ambos cumplen la misma función estructural: servir como esqueleto para recibir revestimientos. Sin embargo, su comportamiento y su desempeño en el tiempo son distintos. Compararemos ambos en 5 puntos técnicos clave. Comencemos por un factor que impacta directamente en el avance de la obra: el tiempo de instalación. Los perfiles vienen fabricados industrialmente con dimensiones estándar y tolerancias controladas. Puede confiar en que llegan a obra rectos, listos para ser instalados o cortados, lo que reduce los tiempos de montaje. No requiere clavos, adhesivos ni tiempo de secado. Con herramientas habituales como esmeril, taladro, atornillador y un nivel, se arma un tabique en muy poco tiempo. La estructura de madera, en cambio, depende en gran medida de la calidad del material disponible. Esta puede presentar variaciones de humedad, curvaturas o nudos que obligan a seleccionar, ajustar y rectificar piezas en obra. Esto implica mayor tiempo de mano de obra y mayor dependencia de la experiencia del carpintero. En términos de rapidez y eficiencia en obra, el punto es para el perfil galvanizado. Sigamos con un aspecto importante al momento de diseñar un espacio interior: la flexibilidad de diseño y los distintos usos de tabiquería. Tanto la madera como los perfiles permiten construir tabiques de distintas formas y tamaños. Sin embargo, en proyectos personalizados, la madera tiene ventaja. Físicamente es más flexible, se puede cortar y unir en ángulos especiales con mayor facilidad. Además, puede dejarla a la vista como parte del diseño. En el caso de los perfiles galvanizados, su versatilidad está orientada a sistemas constructivos cerrados. Están específicamente diseñados para quedar ocultos tras los revestimientos. Y en este punto, el ganador está claro: la madera. De momento, un empate. Y si ya está listo para cotizar y definir el material de su tabiquería, recuerde que en el círculo de especialistas cada compra suma. Acumule beneficios, descuentos y oportunidades para su negocio. Sigamos con nuestra comparativa y evaluemos el comportamiento del tabique a largo plazo. El perfil galvanizado es inmune a plagas como las termitas y otros insectos. No se pudre ni pierde estabilidad por contacto con humedad ambiental. Además, el metal es un material incombustible, aportando mayor seguridad frente a incendios. La madera, en cambio, puede ser atacada por hongos o insectos si no está correctamente tratada. Es un material combustible, lo que aumenta el riesgo en caso de incendio. Si bien la madera tratada puede durar muchos años, requiere mayor mantenimiento preventivo. En durabilidad y seguridad, el punto es para el perfil galvanizado. La precisión dimensional y la facilidad para lograr muros rectos es otro punto importante. Un tabique fuera de plomo puede generar problemas al instalar marcos, cerámicas y mobiliario. Los perfiles galvanizados mantienen su geometría, ya que el acero no se deforma con el paso del tiempo. Esto permite obtener estructuras más rectas y fáciles de alinear. En cambio, la madera es un material higroscópico, absorbe y libera humedad según el ambiente. Esto puede provocar dilataciones, contracciones y torsiones del tabique. Si bien un buen tratamiento de la madera reduce estos efectos, requiere mayor control y experiencia. Por facilidad para lograr precisión, el punto nuevamente es para el perfil galvanizado. Llegamos al punto clave en cualquier proyecto de construcción o remodelación: los costos. ¿Resultará más económico construir un tabique con madera o perfil? La respuesta puede variar según la región, stock de materiales y el tipo de proyecto. Los perfiles galvanizados tienen precios más estables al fabricarse industrialmente. Además, al ser un sistema modular, genera menor desperdicio de material en obra. Suele requerir menos tiempo de instalación, lo que reduce las horas de trabajo del personal. Ahora, la madera adecuada, seca y tratada puede parecer económica por unidad. Sin embargo, debe considerar la merma por piezas deformadas, cortes no utilizables y los tratamientos adicionales. Trabajar con madera puede demandar más tiempo y mano de obra especializada, especialmente en ajustes y nivelación. Por supuesto, el costo total del tabique no depende solo de la estructura. También influyen otros componentes como placas de yeso, tornillos, masilla y terminaciones. En conclusión, aunque la diferencia inicial de precio no siempre es grande, el costo total va a depender principalmente de su tipo de proyecto, por lo que el punto es para ambos.
Como ve, este es un duelo peleado. Los proyectos actuales con tabiquería de perfiles galvanizados ofrecen mayor rapidez, precisión y menor mantenimiento. Y la madera sigue siendo una excelente alternativa cuando se prioriza diseño, estética o trabajos tradicionales. La mejor decisión entonces dependerá de usted y su capacidad de evaluar las condiciones de la obra, el presupuesto y la planificación. Y como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.